Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de las impresiones sobre jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca de aquellos discos de jazz que más me interesan, algunos músicos de jazz que a mí me parecen interesantes y que necesitamos conocer un poco más acerca de ellos. Algunos de ellos ya son conocidos, otros son más oscuros, y en este caso lo que vamos a hacer es escarbar bastante en la historia del jazz para encontrar un músico que quizá no es tan conocido. En varias ocasiones he comentado en el canal que el vibráfono es uno de mis instrumentos favoritos dentro del jazz, y en ese sentido hay muchos vibrafonistas que me parecen interesantes. Algunos, como digo, más conocidos que otros, pero en esta ocasión voy a hablar de uno que no es demasiado conocido. Vamos a tratar de sacarlo del olvido en el que en estos momentos se encuentra sumido. Y es un hombre que a mí me parece, como digo, muy interesante y que yo conocí pues hace ya bastante tiempo, cuando me encontré en una tienda de segunda mano con la reedición en disco compacto de uno de los pocos discos que lideró este vibrafonista nacido en la ciudad de Nueva York y que se llama Joe Roland. Aquí está Joe Roland en la portada de este disco, que se publicó a lo largo de los años con varios títulos diferentes, pero que se puede encontrar aquí en esta edición en Compact Disc. Dentro de la serie es el volumen 2 de la serie The Vibraphone Players of Bethlehem, es decir, los vibrafonistas del sello Bethlehem. Y aquí, en este disco, conocí también por primera vez el arte, ya no solamente de Joe Roland, sino también de un guitarrista del que ya he hablado en el canal, que es Dick García. Y precisamente, tras haber hablado de Dick García, tenía bastantes ganas de hablar acerca de Joe Roland, y ha llegado el momento de hacerlo. Este disco es un LP de 1955 publicado por el sello Bethlehem y, como ya he dicho, es el volumen 2 de esta serie de los vibrafonistas más interesantes que tuvieron la oportunidad de grabar para Bethlehem en los años 50. En las notas internas de este disco, escritas por el crítico Michael Paul Lund, que es director también, o fue director también de Serendipity Records, una tienda en el estado de Connecticut, tienda de discos importante y conocida, sobre todo dentro del mundillo de quienes coleccionan jazz. Michael Paul Lund dice en las notas internas de este disco que Joe Roland nació, como ya he dicho, en la ciudad de Nueva York en el año 1920. Eso no lo dice, pero lo añado yo. Y era además, atención, el hijo del quiropráctico del Hotel Savoy. Y aunque se inició en la música con el piano, debido a la influencia de Benny Goodman, que sería lo mismo que decir también la influencia de Lionel Hampton, por el instrumento que acabaría eligiendo, cambió de dirección Joe Roland. Empezó primero a estudiar el clarinete por influencia de la música de Benny Goodman. Estudió además en la prestigiosa escuela de música Juilliard, antes incluso de que se llamase así. Y finalmente, mientras completaba su servicio militar, se interesó por el vibráfono y también por el xilófono. Y tras colgar el uniforme militar, vaya año para hacerlo, por cierto, 1946, justamente después del término de la Segunda Guerra Mundial, pues tras dejar el ejército se dedicó enteramente al vibráfono, llegando a tocar con Oscar Pettiford, con Artie Shaw, como parte de sus Gramercy
Five, es decir, ese grupo que salía de la propia orquesta de Artie Shaw, que tenía por un lado su big band y después también ese grupo más pequeño que eran los Gramercy Five, pues llegó a tocar, como digo, Joe Roland con Oscar Pettiford, con Artie Shaw, pero sobre todo con el quinteto del pianista británico George Shearing, cuyo sonido tan reconocible y popular le debe mucho a esa mezcla de piano y vibráfono que en el caso del quinteto de George Shearing rezuma puro swing. Y puro swing es realmente lo que escuchamos también en las grabaciones lideradas por Joe Roland. De hecho, dice Lund en las notas sobre el estilo de Joe Roland al vibráfono lo siguiente: una de las cosas que más me impresionan del estilo de Joe es esa forma ultra suave, ultra smooth, dice en inglés, de tocar, y el hecho de que no pierde nunca de vista la línea melódica. Y añade, Roland es un innovador e incluso sus maravillosas primeras grabaciones para Savoy así lo demuestran. Pues sí, esas primeras grabaciones para Savoy que he escuchado pero que no tengo atestiguan, de hecho, que así es, que el swing de Joe Roland es realmente interesante y que es un músico que nunca pierde de vista la línea melódica. Esas grabaciones para Savoy son de principios de los años 50 y se encuentran en un álbum titulado Joltin' Joe Roland. Eso de Joltin' Joe es una referencia clara al jugador de béisbol Joe DiMaggio, una de las leyendas del béisbol, a quien se conocía como Joltin' Joe DiMaggio. Pues aquí tenemos a otro Joe Roland, y se utiliza ese mismo apelativo de Joltin'. Escasas, por desgracia, son las grabaciones de Joe Roland como líder, aunque acompañó a músicos de la calidad de los que ya hemos mencionado: Artie Shaw, Oscar Pettiford, George Shearing, pero también a Howard McGhee o a Freddie Redd. Freddie Redd, por cierto, aparece en estas sesiones del sello Bethlehem. La carrera de Joe Roland, por desgracia, nunca llegó a despegar del todo, en gran parte porque en los años 60 se estableció en la ciudad de Miami y allí se dedicó sobre todo a tocar en clubes pequeños, acompañado más bien por músicos locales, algunos de ellos jóvenes valores del jazz salidos de la Universidad de Miami, convirtiéndose así en una figura fundamental de la escena jazzística del sur del estado de la Florida, pero sin grabar prácticamente nada. Es muy poco realmente lo que grabó en total Joe Roland, que falleció en ese estado, en Florida, en el año 2009 a los 89 años de edad. Tuvo una vida larga, una vida dedicada en gran parte a la música, pero desgraciadamente su legado discográfico es bastante pequeño. Este disco, sin duda, es la mejor puerta de entrada a su música, grabado para el sello Bethlehem y que, como ya mencioné anteriormente, se publicó a lo largo de los años bajo diversos títulos. Por ejemplo, Joe Roland Quintet, escrito Quintette, un poco al estilo francés, pero bueno, Joe Roland Quintet. También Easy Living, que es el título del primer tema del disco. También ese título se utilizó en algún momento para reeditar este disco y después pues aparece también aquí dentro de esta serie de los vibrafonistas de Bethlehem. Se trata de 12 temas grabados el 25 de marzo de 1955, producidos nada más y nada menos que por un joven Creed Taylor y con Rudy Van Gelder también, nada más y nada menos, como ingeniero de sonido, lo cual sin duda explica la altísima calidad del sonido de estas grabaciones. Un sonido claro, un sonido cristalino
y absolutamente maravilloso, pues unos casi 70 años después de que se grabasen originalmente estos temas. Nos encontramos aquí en esta sesión del 25 de marzo de 1955 para Bethlehem a Joe Rowland al vibráfono, por supuesto, en formación de quinteto con Freddie Redd al piano, Dick García, como ya he mencionado, a la guitarra, Dante Martucci al contrabajo y Ron Jefferson a la batería. Y ese swing que menciona Lund en las notas y que nunca pierde de vista la línea melódica es evidente en los solos de Rowland en este disco. Rowland entiende a la perfección que el vibráfono es un instrumento de percusión, sí, pero con una dimensión melódica notable, y le saca partido a esa dimensión melódica del vibráfono. Esto lo escuchamos, por ejemplo, en Teach Me Tonight, una balada en la que brilla también la elegante guitarra de Dick García. Dick García a la guitarra y Freddie Redd al piano son presencias constantes en este álbum y desde luego presencias muy bienvenidas porque añaden muchísima calidad al conjunto de estas grabaciones. Lund en las notas destaca también la versión de Sweet Lorraine, ese tema que generalmente se relaciona con Nat King Cole y que es uno de los puntos álgidos de este álbum, con un swing juguetón que escuchamos ya desde la introducción de Rowland al vibráfono y que no falta tampoco en las contribuciones de Dick García, un extenso y magnífico solo de guitarra, y de Freddie Redd, con un solo percusivo de piano, pero de una claridad excepcional y muy bien recogido en la grabación, perdón, en la grabación por Rudy Van Gelder. Por cierto que Dick García contribuye a la sesión un tema original que se llama Anticipation, anticipación, en el que vibráfono y guitarra durante varios pasajes tocan a dúo con el acompañamiento siempre excelente del piano de Freddie Redd. Y el propio Joe Rowland demuestra también que tiene dotes para la composición, porque aquí se incluye su Goodbye Bird, que ya desde el título podemos ver que está dedicado a un Charlie Parker que había fallecido en Nueva York tan solo unos días antes de esta sesión. Y este Goodbye Bird es un tema a medio tiempo, con un cierto tono reflexivo, como es lógico, teniendo en cuenta la temática de la pieza, y también con un motivo musical recurrente que resulta perfecto para las improvisaciones de Rowland, García y Redd, que desde luego se compenetran a la perfección en esta sesión. Sin duda, ese Goodbye Bird es uno de los mejores cortes de un álbum en el que abundan, por otra parte, los standards, cuyas melodías utiliza Rowland como excusa en algunos momentos para crear determinadas atmósferas musicales muy interesantes y en algunos casos muy introspectivas y ciertamente melancólicas también. Es el caso de Easy Living, por ejemplo, ya hemos comentado Easy Living, que inicia el disco, o I Cover the Waterfront, ese tema que, bueno, pues es un estándar que cantaron muchos, pero Sinatra, por ejemplo, hace una muy buena versión de I Cover the Waterfront, pero en la que suelo pensar yo es en la versión de Billie Holiday, pero aquí Joe Rowland y compañía nos regalan una excelente y realmente tendría que decir atmosférica versión de I Cover the Waterfront. Estos temas en los que se inicia la grabación con una atmósfera creada por el vibráfono de Joe Rowland, después se van elaborando y se van desarrollando
y resultan realmente interesantes. En otras ocasiones, estos estándares conocidos nos recuerdan la importancia que orquestas de swing, como la Big Band de Benny Goodman, tuvieron en la formación musical de Rowland. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Soft Winds, vientos suaves, y sobre todo en After You've Gone, una pieza en la cual el tempo se vuelve ultra rápido y esto permite a los músicos demostrar sus capacidades improvisatorias a un tempo espeluznantemente rápido durante los casi 5 minutos que dura el tema. Es lo que llama Lund en las notas un tour de force, y desde luego que es un verdadero tour de force que demuestra lo excelentes músicos que son los 5 que aquí se han reunido para esta sesión en Bethlehem. Aunque Joe Rowland, ya digo, no es uno de los vibrafonistas más conocidos de la historia del jazz, ni mucho menos, la calidad de su propuesta musical es innegable en estas grabaciones y, en mi opinión, merece Joe Rowland mayor atención de la que hasta el momento ha recibido. La pena es que haya grabado tan poco, tanto como sideman como también como líder. Yo solamente conozco este disco como líder, es el único que tengo, y sé que, por supuesto, están sus grabaciones de principios de los años 50 para Savoy Records, que se han publicado bajo el título de Joltin' Joe Rowland, que es un disco que por el momento no tengo, pero que espero poder conseguir en algún momento. No sé si ustedes conocen la música de Joe Rowland o no, pero si pueden encontrar este disco, desde luego que se lo recomiendo. Ya no solamente por la calidad de Rowland como líder y como instrumentista, sino también por los demás músicos que aquí aparecen. Entre ellos, Dick García, que no es muy conocido, a pesar de que ya le he dedicado un vídeo aquí en el canal en estas impresiones sobre jazz, y Freddie Redd, que es un magnífico pianista que tendría una carrera bastante extensa, y en algún momento tendré que hablar de Freddie Redd en esta serie de impresiones sobre jazz. Por cierto, que en las notas de este disco, que nos dan una cierta información acerca de quién es Joe Rowland, de dónde viene, cuáles son sus características musicales, sus influencias, su estilo, etc. Son unas notas interesantes escritas por Lund. Pues ahí Lund, en sus notas a este disco, nos ofrece también su lista de vibrafonistas preferidos y recomendables, entre los que por supuesto está, como no, Joe Rowland, pero además también están, atención, Teddy Charles, Lionel Hampton, Red Norvo, Milt Jackson, Gene Estes, y a este músico lo describe Lund como minusvalorado o underrated, cosa que es cierta. Tengo por ahí algún disco de Gene Estes, algún día tendré que hablar de él también, un vibrafonista poco conocido, pero de verdadero interés desde mi punto de vista. También menciona a Peter Appleyard, a Terry Gibbs y, por supuesto, al británico Victor Feldman. Ahí tenemos realmente, en cierto sentido, la crème de la crème de vibrafonistas de jazz. Faltan algunos, pero desde luego son todos los que están. Y si no he hablado de algunos de estos, tendré que, desde luego, hablar de ellos pues a lo largo de los meses, a lo largo de los años, en esta serie de impresiones sobre jazz. De algunos ya he hablado, como por ejemplo Red Norvo, pero bueno, habrá que profundizar más en otros vibrafonistas interesantes dentro de la historia del jazz. Uno de ellos, y no muy conocido, es el que hemos presentado hoy en esta nueva entrega de la serie, y es Joe Rowland. Espero que sirva este vídeo como una invitación a acercarse a su música. Si no lo conocen, desde luego, vale muchísimo la pena acercarse por estas grabaciones, acercarse a estas grabaciones para Bethlehem del año 1955, ya no solamente por el señor Rowland, sino por los acompañantes
en esta sesión. Y si ustedes conocen a Joe Roland, si tienen este disco o si tienen otros discos de Joe Roland, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece su sonido, su estilo, las grabaciones que tienen de él, y podemos entrar, como siempre, en una conversación a través de los comentarios que ustedes pueden dejar por la parte de abajo de este vídeo. Me despido ya, soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. He grabado este vídeo hacia mediados más o menos del mes de marzo del año 2024. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, y que he grabado en Jackson, Tennessee, sin ningún tipo de cortes y en directo. Gracias, como siempre, por su interés en estos vídeos, por su atención. Les animo a que sigan escuchando buena música de jazz, ya sea de Joe Roland o de cualquier otro músico de jazz que a ustedes les interese, porque, como dijo Billy Strayhorn, como dijo Duke Ellington, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés, gracias por los comentarios, y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández y esto es Impresiones sobre Jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.